Dios, el Padre, impartió órdenes para que se haga ceremonias y así se rinda tributo y adoración a Él. También Dios llamó a alguien para que sea sumo sacerdote y sacerdotes para que sirvan. Estos eran de una sola tribu, de la tribu de Leví. Nadie más que el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo. Nadie más. El que osaba entrar ahí definitivamente moría. Dios dispuso así y de esa manera, en tanto venga el sumo sacerdote, aquel que fue llamado Hijo de Dios, el Mesías, para que hasta tanto venga Él, Dios dispuso estas ceremonias. Pero absolutamente todo lo que se hacía era ya mirando al que iba a venir. Todo detalle que se hacía en las ceremonias, hasta los más mínimos detalles, era sencillamente mirando al que iba a venir. Hoy quiero dar una especie de introducción nada más de la consagración de los sacerdotes. Y ya los domingos venideros vamos a hablar acerca del sacerdote, específicamente Jesucristo. Pero no podemos dejar de mencionar su nombre cuando hablamos de la consagración de los sacerdotes, pues es dedicado a Él. En la palabra de Dios, en el libro de Levítico, el capítulo 8, versículo 1, vamos a leerlo por parte. Primero vamos a leer versículo 1 al 4. El tema del mensaje es la consagración de los sacerdotes. Levítico 8, 1 al 4 para empezar. Dice así la palabra de Dios. Habló Jehová a Moisés diciendo: toma a Aarón y a sus hijos con él y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Fíjense ustedes que Dios le dice a Moisés: toma a Aarón y a sus hijos con él. A Aarón le tocó ser entonces el primer sumo sacerdote por mandato de Dios. En el libro de Éxodo, el capítulo 29, versículo 1, sencillamente dice: esto es lo que harás para que sean mis sacerdotes, llamando a Aarón y a sus hijos. Dios ordena a Moisés y le dice: esto es lo que vas a hacer, porque yo quiero sacerdotes para mi pueblo. Sacerdotes que me representen. Sacerdotes que dirijan la ceremonia, que represente y un día será lo que Cristo hará en la cruz. La palabra de Dios nos dice: reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo. E hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y reunió a toda la congregación a la puerta del tabernáculo. No entraron en el lugar santísimo, fue en la puerta del tabernáculo. Reúne a toda la congregación. Fue público, porque para Dios no hay secretos. Dios no hace y no necesita hacer cosas en secreto.
Para Él tampoco hay secretos en nuestra vida o en lo que a nuestra vida concierne. El sumo sacerdote, el real sacerdote que iba a venir más adelante, Jesucristo, tampoco fue anunciado en secreto. Los profetas se encargaron de anunciar. Dios dio una lista específica de lo que Moisés tenía que hacer. Las vestiduras, el aceite de unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros, el canastillo de los panes sin levadura. Parece harto leer todo esto, pero tenemos que entender de que Dios es el que dispuso esto. A Moisés le tocó obedecer. En primer lugar, hermanos, acá encontramos el llamado de Dios. Dios llamó a Aarón y a sus hijos. Y en este llamado Dios dio su plan, su propósito. Yo quiero que sean mis sacerdotes. Éxodo 29:1. En ese plan dio órdenes para que Moisés haga una lista o traiga una lista de cosas que tal vez él no entendía para qué eran. Muchas veces en el plan de Dios, en tu llamado, en nuestro llamado, hay cosas que no entendemos. Porque Dios tiene un plan perfecto para tu vida, para nuestra vida. Y a veces ese plan incluye un listado que nosotros a primera vista nunca vamos a entender. Moisés no sabía qué iba a hacer con el aceite o con el canastillo de los panes sin levadura. Luego vienen las vestimentas. ¿Qué voy a hacer con esto? Pero el Señor, Dios dispuso que sea así. A Él le tocaba obedecer. En el llamado que Dios nos hace, nos toca obedecer. Aunque muchas veces cuesta obedecer. Sí, cuesta obedecer. Dios preparó el camino de su Hijo Jesucristo. Todo esto que Dios había hecho ya en el libro de Éxodo y Levítico era una preparación de lo que había de venir. En segundo lugar, vemos también aquí el lavamiento de los sacerdotes. El lavamiento de los sacerdotes. El capítulo 8, versículo 6 nos dice: entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Ahí en la entrada del tabernáculo, Moisés hace parar a Aarón y a sus hijos y públicamente los lava. Esto significaba despojarse de todo. Esto era una ceremonia que solamente concernía a Aarón y a sus hijos, puesto que Dios los estaba llamando. Era un lavamiento. Era un acto simbólico de purificación, porque cuando Dios nos llama, tiene que lavarnos. Todos los ministerios sacerdotales comienzan con limpieza y un lavamiento que era recibido. Los lavó con agua. Fíjense que Aarón y sus hijos no se lavaron a sí mismos. Ellos fueron limpiados. Recordemos, hermanos, que de nuestros pecados, cuando Dios nos ha llamado, nosotros no nos hemos lavado a nosotros mismos. Dios nos ha lavado con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Este acto en sí era un acto humillante, debido a que precisamente fue realizado en forma pública a la puerta del tabernáculo de reunión. Todo el mundo miraba, observaba. Pero recordemos también que no podemos ser limpios de nuestro pecado o de nuestros pecados sin ser humillados primero.
Y recordemos que todo pecado siempre es vergüenza, siempre es culpa, siempre es suciedad. Y la humillación viene siempre tras el pecado. Había que purificarse. Recordemos también que esto nos lleva al sumo sacerdote, al real sumo sacerdote que es Jesucristo, que Cristo también fue humillado. Cristo fue humillado, nos dice la palabra de Dios, aunque sin pecado, por nosotros lo hizo pecado, para llevar precisamente nuestros pecados. Él también fue humillado públicamente. Este gran lavamiento era una cosa que ocurría solo una vez. Luego, para entrar en el lugar santísimo había que lavarse las manos y los pies, pero solamente una vez en forma completa. Recordemos también en esta mañana que el gran sumo sacerdote Jesucristo murió una sola vez para siempre. Nos dice Hebreos 9, 24, 25, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, sino en el cielo mismo y ante el trono de Dios, para ofrecerse por nuestros pecados una vez para siempre. Una vez para siempre. Ese lavamiento era solo una vez para el sumo sacerdote, hombre. Nuestro Señor Jesucristo, el sumo sacerdote, se ofreció una sola vez para llevar nuestros pecados. Cristo nos lavó. La palabra de Dios en Apocalipsis 1:5 nos dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Recordemos esta gran verdad. Cristo nos lavó, nos llamó para ser sacerdotes, para ser real sacerdote. Recordemos lo que dice Pedro, que Él nos llamó a ser nación santa, real sacerdocio, porque Cristo nos ha lavado. Qué hermosa verdad y maravillosa verdad ya encontramos aquí en el libro de Levítico. También encontramos la vestimenta de los sacerdotes. En el versículo 7 al 9 del capítulo 8 de Levítico dice así. Capítulo 8, versículos 7 al 9. Y puso sobre él, sobre Aarón, la túnica y le ciñó con el cinto. Le vistió después el manto y puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él para luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los urim y tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Fíjense que Moisés tenía que hacer todo esto. Aarón tenía que ponerse una vestimenta dada por Dios. Esta vestimenta, Aarón, es lo que vas a usar. Moisés, debes ponerle esta vestimenta. Todos estos detalles que están aquí tienen un significado, que tal vez algún día hablaremos del mismo. Pero hoy solamente concierne decir que así como estos antiguos sacerdotes, cada creyente es vestido en Cristo Jesús y su justicia. Cristo nos vistió con ropas reales. A través de su sacrificio en la cruz. En Apocalipsis 3:5 nos dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Hoy tenemos delante de Dios estas vestiduras blancas, aunque sí es cierto, con nuestras imperfecciones, con nuestros pecados todavía en este mundo, caminando en este mundo pecador,
con nuestros errores, pero recordemos que Él nos ha limpiado. Él nos ha hecho justicia en Cristo Jesús para que podamos ser vistos por Dios justos delante de Él. Nos ha puesto una vestimenta. Esa vestimenta que el sacerdote, el sumo sacerdote utilizaba, nos recuerda entonces la vestimenta que Dios nos ha puesto en ese llamado después del lavamiento por su sangre o con su sangre preciosa. Notemos, hermanos, que esta vestimenta no fueron provistos por ellos. No les costó nada. Ellos no elaboraron. Solo había que ponérselo. A nosotros también Cristo Jesús nos proveyó a su propio costo y gratuitamente la vestimenta de la salvación. Recuerda siempre que has sido lavado por Cristo Jesús. Él te ha hecho una nueva persona y por ende te ha dado una nueva vestimenta que representa su justicia delante de Él. En tercer lugar, veamos la unción de los sacerdotes. El versículo 10 al 13 nos dice lo siguiente. Capítulo 8, versículo 10 al 13 de Levítico. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las santificó y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarlos, y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Después Moisés hizo acercarse los hijos de Aarón y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos y les ajustó las tiaras, como Jehová lo había mandado a Moisés. Llegaba el momento del ungimiento. Tomó Moisés el aceite de la unción. El aceite fue rociado, salpicado en las cosas materiales o inertes. Recordemos, hermanos, que todo lo que Dios nos da, aunque sea material, en nuestras manos nosotros lo santificamos. Puede ser sucio porque haya pasado por muchas manos. El dinero que recibimos producto del trabajo también puede ser sucio, no está limpio. Pero nosotros, santos en Cristo Jesús, apartados por su gracia y su misericordia, todo lo que de nosotros sale debe ser santo. Nuestra casa debe ser una casa santa. Lo que decimos ahí debe ser santo. Lo que decimos entre nosotros debe ser santo. Si hay algo entre nosotros que no está bien y no hay santidad en ello, pues tenemos que decir qué es, tenemos que hablar. Pero fíjense ustedes que nos dice también la palabra: derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Los sacerdotes también debían ser ungidos, pero no dice la palabra que roció sobre la cabeza de Aarón, sino que derramó, completamente derramó. Es la ilustración del Espíritu Santo. Cuando Dios da el Espíritu Santo a sus hijos, en el momento de ser sellado por su Espíritu, de creer en Él, Él no nos da por medida, dice su palabra. Él no nos da uno un poquito hoy, otro poquito mañana. Nuestra salvación no es por medida. Hoy estoy salvo un poco, mañana algo más. No. Dios nos da el Espíritu Santo, es Dios mismo morando en nosotros. Dios nos da la salvación en forma completa. Fíjense que a Aarón lo ha ungido, ha derramado el aceite, no en pequeña cantidad, ni tampoco lo ha rociado, sino lo ha
derramado en forma completa. Y la palabra de Dios nos dice que la santificó. Esto significa que el aceite de la unción separó a Aarón y a sus hijos. Una vez que derramó el aceite y roció ahí en el altar y todo lo que había ahí, ese lugar, ese tabernáculo dejó de ser una simple tienda. Ese altar ya no era una hoguera, un matadero. Y Aarón ya no era un simple hombre. Mi querido hermano, querida hermana, cuando Dios te ha ungido con el Espíritu Santo de su promesa, ya no eres el mismo, ya no eres la misma. Él te ha llamado, te ha santificado, te ha separado para ser de Él. Tú le perteneces a Él. Nosotros como pueblo le pertenecemos a Él. Eso es santidad. Puede que cometamos errores, puede que haya deslices, pero el Señor aún nos llama a asirnos de nuestra mano, tocar nuestro corazón, porque somos de Él. Él ha derramado su Espíritu sobre nosotros, nos ha ungido con su Espíritu Santo. Primera Juan 2:20 nos dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Sí, hermanos, nunca olvides que has sido ungido, ungida por el Espíritu Santo de Dios. No hace falta un culto especial para ser ungido. No hace falta un momento en donde haya tal vez un clímax espiritual o emocional para sentir emociones, etcétera. Si tienes al Espíritu Santo de Dios en tu vida, tú has sido ungido por el Señor. Y por último, hermanos, finalmente, en cuarto lugar, viene la expiación. Este era un momento en que se tomaba el animal, el cordero sano, y se hacía el sacrificio. El versículo 14 al 15 nos dice: luego hizo traer el becerro de la expiación. Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación y lo degolló. Y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor. Y purificó el altar y echó la demás sangre al pie del altar y lo santificó para reconciliar sobre él. ¿Qué es la expiación? Así como dicen las Escrituras, expiar consiste en padecer el castigo por los pecados. Aquel que recibe el castigo por los pecados, entonces expía, cubre el pecado de aquel que merece ser castigado. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro. Qué interesante es esta parte, hermanos. Echaron su culpa. Era un acto simbólico de echar toda su culpa, sus pecados sobre ese becerro. Luego ese becerro tenía que ser sacrificado, degollado previamente. Debía ser degollado y su sangre derramada en ese altar. Era un sacrificio que miraba al sacrificio de Cristo Jesús. La palabra de Dios nos dice que Jehová Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Cristo hizo lo que llamamos la expiación de nuestros pecados. Cargó nuestras culpas, nuestras vergüenzas, nuestros pecados. Es interesante ver aquí en el libro de Levítico
que Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación y lo degolló. Este era el acto que un día Jesucristo haría en un lugar llamado la cruz del Calvario. En esa cruz Él sería sacrificado y su sangre derramada. Pero ¿por qué si hubo lavamiento previamente? ¿Por qué si ya hubo una purificación? La purificación y el lavamiento se hizo a la entrada del tabernáculo. Pero esto se haría ya en otro lugar, en ese altar. El altar, hermano, significa un matadero. El altar es un matadero donde hay un sacrificio, hay derramamiento de sangre. Cruz de Cristo, donde hubo sacrificio, sí, donde hubo derramamiento para remisión de nuestros pecados, pero que finalmente ese altar ya no representa nuestra muerte, representa nuestra vida eterna en virtud de la sangre derramada por Cristo Jesús. Amén. Gran verdad, preciosa y sublime verdad. Cristo Jesús expió nuestros pecados, llevó ahí todo nuestro ser, ocupó nuestro lugar. Literalmente, así como este cordero fue degollado, nosotros hemos puesto nuestras manos, nuestras vidas sobre Él. Y en sacrificio santo delante de Dios en la cruz, Él murió para así llevar nuestros pecados. Este es el llamado al sacerdocio. En la consagración al sacerdocio, hermanos, hay un llamado. Él nos ha llamado. Somos real sacerdote. Él nos ha lavado con su sangre. Él nos ha ungido con su Espíritu Santo. Él ha expiado nuestros pecados. Concluyo este mensaje diciendo que ya no hay otro sacrificio por hacer. Dios ya no demanda otro sacrificio por nuestros pecados. El sacrificio ya fue hecho ahí en la cruz, por ti y por mí. Lo único que Dios desea que hagas, sí, lo único que Dios desea que hagas es que creas en Él, que confieses tus pecados a Él, que le digas: Jesús, tú moriste por mí. Ahí en ese altar llamado cruz, derramaste tu sangre para mi salvación. Inclina tu rostro en este momento. Pero si en esta mañana hay alguien que aún no creyó en Cristo Jesús o nunca escuchó este mensaje, deseamos en esta mañana que entregue su vida a Cristo Jesús. Dígale al Señor: Jesús, Señor, gracias porque te has sacrificado por mí en ese altar llamado cruz. Ahora entiendo que la cruz no es una simple figura, no es una simple imagen que está ahí por estar. La cruz hace 2000 años atrás significó tu sacrificio por mis pecados. Y ahí tú limpiaste mi vida. Y ahora deseo creer en ti para ser tu hijo o tu hija. Si hay alguien en esta mañana que piensa de esta manera, que desea decirle al Señor de esta manera: yo creo en ti, Jesús, como mi Salvador, tú eres mi sacerdote. Hay alguien que desea aceptar a Jesús como su Salvador. Voy a pedir que levante su mano. Hay alguien en esta mañana que por primera vez, tal vez así, en un culto de adoración, desea aceptar a Jesús como su Salvador. Puede levantar su mano conmigo y decir: yo acepto a Jesús como mi Salvador. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Padre, porque nos has llamado. Nos has llamado a ser real sacerdote en tu nombre.
pero nos has lavado con tu sangre preciosa para darnos vestiduras blancas que representan tu justicia delante de Dios y que tuvo un costo. Gracias, Señor, porque nos has ungido con el Espíritu Santo de tu promesa y has expiado nuestros pecados. Has tomado nuestro lugar, llevando nuestros pecados en esa cruz. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén.